Hermanos, buenas tardes, nuevamente bienvenidos a este tiempo especial en el cual nos da mucho gozo delante del Señor el poder estar juntos nuevamente. Una disculpa porque hace unos minutos habíamos iniciado originalmente y pues por ahí cometí un descuido, nada más imagínense, no había prendido el micrófono. Pero aquí estamos, hermanos, dándoles la bienvenida a este nuevo tiempo de alabanza y de glorificación al nombre del Señor. Todos sabemos que Él es el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, y pues estamos agradecidos con el Señor porque nos permite un día más de vida, un día más de salud. Si bien es cierto que quizás en algunos casos nuestra salud no esté al 100%, pero el Señor nos da la suficiente fuerza y sobre todo el deseo vivo en nuestros corazones para alabar y bendecir su nombre. Y ese es el propósito, hermanos, porque este nuevo día que Dios nos ha regalado, pues es día miércoles, y los miércoles para esta iglesia son tiempos de estudio bíblico, son tiempos de oración, son tiempos de estar dándonos cita aquí en la casa del Señor, tiempos en los que cantamos juntos, oramos juntos, leemos juntos, estudiamos juntos la palabra del Señor. No podemos hacerlo en esta oportunidad como quisiéramos, pero hay que darle siempre gracias al Señor en todo. Y hoy yo quiero dar gracias públicamente al Señor, pues porque hasta este momento Él nuevamente ha ratificado su fidelidad para con nosotros. Sabemos que hay enfermos, sabemos que hay hermanos que están pasando por algunas situaciones limitadas de complicaciones en lo económico y otros aspectos que se han presentado. Pero hermanos, hay que vivir permanentemente agradecido delante del Señor. Así que bienvenido, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, si es que están en sus hogares, o en cualquier sitio donde usted se encuentre. Gracias, porque para nosotros es una bendición. Y nuestro ruego delante del Señor es que nosotros, a través de esto que hemos preparado, porque no soy el único que ha preparado el estudio, está mi hermano Julián esta tarde aquí, como en cada transmisión, auxiliándonos en los detalles de la transmisión. Mis hermanos Huesca, Olmedo también esta tarde acompañándome y apoyándome con los cantos. Así que yo doy gracias por la vida de mis hermanos, pero también gracias por la vida de ustedes, porque hoy nos están acompañando en este servicio virtual que es para la honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a iniciar esta tarde, hermanos, pues alabando y bendiciendo el nombre del Señor, y vamos a entonar un primer himno. Vamos a entonar primeramente el himno 465. Este himno se llama Grande gozo hay en mi alma hoy. Si tú estás gozoso, hermano, si usted está gozoso, pues yo lo invito a que se una en este canto, himno número 465. Grande gozo hay en mi alma hoy, para la honra y gloria de nuestro amante Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas
cadenas ya están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor, sin duda que el hermano que fue inspirado por el Señor para escribir la letra de este himno, sin duda que estaba palpando cada uno de los beneficios de tener al Señor en su vida, porque precisamente el hermano empieza diciendo en este canto: grande gozo hay en mi alma hoy, y nos comparte la razón. Él dice: pues Jesús conmigo está. Hermanos, conocemos al Señor y es motivo de sobra para que nosotros hoy nos encontremos gozosos en el Señor. Dice: hay un canto, no solamente está gozoso, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor, esta es la razón, en su amor él había encontrado la felicidad y la libertad, y dice: y salvo por la fe. Hermanos, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en esta tarde. Es una lectura que nos va a servir el día de hoy para la meditación en la palabra del Señor, y quiero que leamos unos versículos esta tarde del capítulo número 1 del libro de Génesis. Ahí estaremos principalmente basando la meditación de esta tarde, el tiempo de estudio bíblico. Hoy hablaremos un poco acerca de la creación, y ha sido mi ruego a lo largo de todo este tiempo que Dios lo pueda usar para bendecir nuestras vidas abundantemente. Y vamos a leer, hermanos, unos cuantos versículos solamente esta tarde. Si gustan acompañarme, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 13. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 13, y dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar seco, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día
tercero. Sin duda que todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito, pero además lo creó bueno en grande manera. Antes de entrar a nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor, los invito a que entonemos un himno más. Vamos a entonar el himno número 153. Este himno lo vamos a cantar sin música. El himno se llama La Creación, himno número 153. Y los invito a que con gozo, con alegría, cantemos al Señor. Dios ha hecho todo lo que el ojo ve, cada cosa de este mundo terrenal. Todo árbol y las plantas son de él, las estrellas y el manto celestial. Sea ya la luz, ordenó Jehová con su fuerte voz, y la luz fue ya. Oye el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. A su imagen Dios formó al hombre Adán, luego hizo una mujer tomada de él, y los colocó en el jardín de Edén, donde habían de seguirle siempre fiel. Sea ya la luz, ordenó Jehová con su fuerte voz, y la luz fue ya. Oye el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. El perfecto gozo había en el Edén, ellos se gozaban al andar con Dios. Comunión completa había ya también, al oír de Jehová la tierna voz. Sea ya la luz, ordenó Jehová con su fuerte voz, y la luz fue ya. Oye el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor, sin duda, este precioso himno, himno número 153 de los himnarios bautistas, es un himno apropiado para el tema que esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón compartirlo con todos ustedes. Y seguramente, hermanos, hoy el Señor tiene algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo con el cual estarnos alimentando a través de su bendita palabra. Y hermanos, para mí es un gozo, para mí es un privilegio poder ser el instrumento que Dios utiliza para compartir las enseñanzas de esta iglesia. Y confío plenamente en el Señor, que me usará solamente como un instrumento en sus manos. Porque sabe una cosa, hermano, nuestro maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Yo sé que el Señor utiliza la vida de muchos de sus hijos, que ha llamado al ministerio de la enseñanza, que ha llamado al ministerio del pastorado. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Pero, hermanos, nuestro maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Nunca quitemos la mirada del Señor. Y dicho esto, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 1, donde nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué manera tan específica y qué manera tan simple Dios utiliza para darnos a conocer, hermanos, una revelación
tan profunda, tan especial como lo es la esfera física, como lo es la creación. Y menciono, hermanos, el aspecto de la creación, me refería a ella hace un momento como la esfera física, porque antes de adentrarnos en el tema de la creación, nosotros tenemos que siempre ir buscando qué más tiene reservado para nosotros el Señor a través de su palabra. Porque si ustedes recuerdan, y simplemente por recordar lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo número 29 y versículo número 29, nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y estos 66 libros que el Señor nos ha dejado como herencia, son libros, hermanos, que nos los ha dejado el Señor precisamente como una herencia. Toda esta es la revelación que el Señor nos ha dado a ti y a mí para que nosotros escudriñemos en ella. Y cuando pensemos en la creación, no solamente pensemos en las cosas que nuestros ojos ven o lo que nosotros conocemos, porque dentro de la creación hay cosas que han sido creadas que el ojo humano de manera natural no puede ver, y algunas otras que aún como instrumentos tan poderosos como lo es el telescopio o como han hecho esos submarinos que pueden bajar kilómetros completos y soportan la presión del agua, y le han instalado cámaras, le han instalado luces, y así es como los científicos han podido un poco explorar tanto el mar, las inmensidades del mar, como las inmensidades del cosmos. Hermanos, no solamente pensemos en esos términos, porque Dios no solamente creó una esfera física, sino que Él también creó una esfera espiritual. Y si nosotros tenemos que acomodarla en un orden cronológico, históricamente hablando, lo primero que Dios creó fue la esfera espiritual. Antes de que creara esta esfera física, Dios creó una esfera espiritual. ¿Y de dónde aprendemos esto? Pues lo aprendemos de las Santas Escrituras, en el libro de Job, capítulo 38, y el versículo el capítulo 38 y el capítulo número 39, son dos capítulos que en el libro de Job Dios nos ha dejado también como parte de esa extractada enseñanza y extractada revelación en cuanto a la creación. Y ven ustedes lo que dice a partir del versículo número 1, Job capítulo 38 dice que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza una serie de preguntas el Señor, pero son una serie de preguntas que el Señor hace a Job en base a la creación de este mundo físico. Dice: ¿cuándo estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y vean lo que dice el verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. Y uno dice, bueno, ¿cuándo ocurrió eso? Porque todavía ni siquiera había seres humanos en la tierra, porque Dios estaba ocupándose en la creación de este mundo físico. Así que, hermanos, antes de que este mundo físico existiera, ya existía un mundo espiritual, el mundo angélico, que muchas veces tenemos muchas dudas al respecto. Ahora, fíjense, hermanos, los traje aquí al capítulo 38 solamente para fundamentar bíblicamente cómo
antes de que esta esfera física, esta tierra existía, ya existía una esfera espiritual. Pero noten ustedes que cuando queremos aprender acerca de la creación, ¿cuántos capítulos o en cuántos capítulos nosotros encontramos la enseñanza acerca de la creación? Y la respuesta es sencilla. Esencialmente, hermanos, cuando se trata de la creación, Dios nos ha dejado solamente 4 capítulos para hablarnos acerca de la creación. Génesis 1, Génesis 2, Job capítulo 38 y Job capítulo 39. No más. Y a pesar de la grandeza, a pesar de la magnitud, a pesar de lo que representa, hermanos, porque donde ponemos nuestros ojos, cada cosa que vemos que ha sido creada por Dios, pues ponemos nuestra mirada sobre la maravillosa y sorprendente y perfecta obra de Dios que Él creó. Pero solamente está resumido, repito, en 4 capítulos. Y sin embargo, si comparamos la creación con nombres de personas en la Biblia, con nombres de hombres o nombres de mujeres en la Biblia, hermanos, es abrumador cómo Dios se toma el tiempo para dejarnos genealogías completas a lo largo de toda la Escritura. Porque para nosotros la creación es algo que a veces nos hace sentir así, empequeñecidos. Y todos en algún momento hemos estado en alguna parte donde la creación nos subyuga, nos maravilla con su belleza, porque es imponente. Así que, hermanos, esto tiene una enseñanza, porque no quiero dejar así nada más, sin mencionarlo. Significa que para Dios tiene más importancia el hombre, que es la misma creación de la cual nosotros nos maravillamos y nos subyugamos, nos sentimos subyugados ante esta creación. Ahora, los he traído esta tarde específicamente a este tema, hermanos, porque esencialmente, si nosotros, no solamente al hablar de la creación, por un asunto que voy a plantear casi al final de esta exposición, pero hablando del libro de Génesis, todos sabemos que es el libro de los principios. Y si nosotros, hermanos, no comprendemos correctamente lo que el libro de Génesis enseña, entonces no vamos a entender lo demás de la revelación. Y dentro del libro de Génesis, que es el libro de los principios, es fundamental que nosotros encontremos cada uno de los aspectos que Dios le va dando paso aquí en la medida que se van desarrollando cada uno de los 50 capítulos del libro de Génesis. Uno de esos grandes temas del libro de Génesis tiene que ver con la creación, porque de hecho, hermanos, si nosotros dividimos el libro de Génesis y para poder hacer esto, pues tenemos que leer lo suficiente el libro, las suficientes veces para poder ver para poder ver y poder distinguir las divisiones naturales que nos ofrece el libro. En este caso, Génesis, para cuestiones de estudio, yo lo divido en 2 partes nada más. Lo divido del capítulo 1 al capítulo 11 y lo divido del capítulo 12 al capítulo 50. ¿Por qué lo divido de esa manera? Porque al leer los 50 capítulos del libro de Génesis, me percato de una cosa, que en los primeros 11 capítulos encontramos 4 grandes eventos. Uno de ellos es la creación, el otro es la caída, el otro es el diluvio y finalmente el último gran evento es la rebelión en la Torre de Babel. Así que repito, del capítulo 1 al capítulo 11 encontramos 4 grandes eventos: la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Y de los capítulos 12 a 50 ya no encontramos eventos, pero sí encontramos a 4 grandes personajes. El primero de ellos, todos lo conocemos, todos lo hemos oído, todos lo hemos leído también, es Abraham. Después de Abraham, Isaac. Después de Isaac, Jacob. Y después de Jacob, José. Porque a partir del capítulo 12 hasta el final del capítulo, el Señor nos ha dejado una herencia rica
para que podamos comprender cómo a través de esos 4 varones, Abraham, Isaac, Jacob y José, él finalmente en el libro de Éxodo, así como en el capítulo 12 al 50 de Génesis, él se encarga de formar una familia que sería la familia patriarcal, para que en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 7 y verso 10, Dios diga, esta familia, los hijos del patriarca Jacob, al que Dios le cambia el nombre por Israel, estos van a ser mi pueblo. Entonces, uno de los grandes eventos es la creación. Es realmente asombroso ver, hermanos, cómo Dios marca un patrón tan solo en los primeros 3 versículos del capítulo número 1 del libro de Génesis. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que a partir de esos 3 versículos se forma todo un patrón a lo largo de todas las Escrituras? Porque lo que encontramos en el versículo número 1, hermanos, es lo que yo gusto de llamar la creación original. Y a partir del versículo número 3 encontramos la restauración de la creación original que Dios había creado. Así que, hermanos, si uno piensa, si uno sabe un poco cómo es Dios, nosotros sabemos que Dios, hermanos, no solamente es un Dios de amor, es un Dios santo, es un Dios de gracia, de misericordia, sino que Dios es un Dios perfecto. Todas las cosas que Dios hace, las hace perfectas. Todas las cosas que Dios hace, las hace bien, y las hace bien a la primera. Estuvimos leyendo hace un ratito 13 versículos del libro de Génesis y nos fuimos dando cuenta cómo fueron pasando uno y otro día, y casi al terminar cada día encontramos que dice la frase, y vio Dios que era bueno. Cada uno de los 6 días en los cuales Dios ocupó para crear todo lo que existe, termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Cuando él dijo en el versículo número 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y dice el verso 4, y vio la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Vio Dios que era bueno. Y así vienen todos los días. Pero cuando llegamos al versículo número 31, nos dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí era bueno. No solamente era bueno, como fue calificando todos los días que el Señor iba haciendo algo, sino dice este versículo 31, y vio Dios que era bueno en grande manera. Porque a veces hacemos cosas nosotros, hermanos, y hacemos cosas buenas, pero hay cosas buenas y hay cosas que se llevan a cabo rayando la perfección. Pueden ser muchas cosas, la actividad de todos los días, pero lo hacemos bien. Realmente se reconoce cuando alguien hace bien las cosas. A veces mis hermanas en la cocina, hay días yo creo que amanecen inspiradas y hacen unos guisos, vaya, que uno hasta se chupa los dedos. Hay días que algo falla, le echan la culpa que al tomate, que al chile, a esto, al otro, que la lumbre, en fin. Pero hay días que no le atinan. Lo mismo nosotros como varones tenemos actividades que llevar a cabo. Hay días que le atinamos y nuestras esposas nos regalan un like, nos dicen muy bien, eso estuvo muy bien hecho. Y hay días que de plano pues nos dicen, estuvo bien, gracias, estuvo bien. Casi nos dicen gracias por participar. Pero Dios, hermanos, está diciendo aquí en su palabra que Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno en grande manera. Ahora, dice el versículo 1, para hablar de eso que yo llamo como creación original. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto.
No dice más. No dice más nada el Señor acerca de los métodos, las formas, las maneras, los tiempos en los cuales Dios hizo todas las cosas. Job capítulo 38, Job capítulo 39. Si ustedes observaron ese capítulo, nos da indicios justamente de que no hay tanta diferencia entre las formas en las cuales fueron creadas originalmente y los métodos y las formas que Dios utilizó para la regeneración de la misma. Y ahorita voy a explicar por qué hablo de una creación original y de una recompostura o una compostura, una regeneración. Le dice en el verso 4 de Job capítulo número 38, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No da mayores detalles, pero dice el verso 5, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. O sea, ¿quién fue el arquitecto? ¿Quién trazó cada línea, cada parte para que hoy la Tierra y todos los demás planetas se sustenten justamente donde están? La respuesta la sabemos, es Dios. Porque vuelvo a insistir, Dios no se ocupó de darnos los detalles que tendrían que ver con parte de las materias que conocemos al día de hoy, la física, la química, la biología, cosas que tienen que ver con la genética y todos estos asuntos que intervienen en este tema del creacionismo, con el tema de la creación. Ahora, si Dios, hermanos, creó todas las cosas y Él vio que todo era bueno en grande manera, la pregunta cuando leemos el verso 2, que todos tenemos que hacernos es: ¿por qué la tierra estaba desordenada? ¿Por qué la tierra estaba vacía? ¿Por qué la tierra estaba en tinieblas? Porque el versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si nosotros conocemos un poco al Señor, nosotros no vamos a admitir jamás que Dios haya creado un mundo ni desordenado, ni vacío, ni tampoco en tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de orden. Donde está Dios hay orden. Dios es un Dios que donde Él está, Él lo llena todo. Donde Dios está no hay vacíos. Y Dios es un Dios de luz. Donde Dios está no hay tinieblas. Así que Dios no pudo haber creado la tierra, su creación, ni desordenada, ni vacía, ni en tinieblas. Y quizás alguno de ustedes pueda estar pensando a estas alturas que estoy especulando esta tarde. Pero la realidad es que no especulo. Una de las grandes ventajas que nos brinda leer la Biblia de manera metódica y sistemática, una terminología que casi cada transmisión que he hecho a lo largo de estas semanas, si usted ha seguido cada una de ellas, me ha escuchado que repito una y otra vez. Espero no causar cansancio, pero hay de lectores a lectores de la Biblia. Hay lectores que quieren realmente conocer la Escritura sin seleccionar ciertos pasajes simplemente o seleccionar ciertos libros simplemente. ¿Hay algo de malo en ello? No, no es de malo, es la palabra del Señor y toda la Escritura es inspirada por Él y es útil. No estoy diciendo eso, pero los tesoros que están ahí reservados para nosotros solamente los podemos descubrir si nosotros nos habituamos con cierta regularidad a leer la Biblia de principio a fin, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 24, sin que falte ninguna porción de ella de leer y, por qué no, de escudriñar. Cuando vamos leyendo así, hermanos, resulta que llegamos al libro de Isaías, capítulo 45 y el versículo número 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 45 y versículo número 18. Y nos encontramos con esta joya, porque eso es
es parte del tesoro, Isaías 45:18, y nos dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios. Y observen, porque además de leer de manera metódica y sistemática, hay que observar. Y dice, el que formó la tierra. Y inmediatamente va a mencionar dos cosas. El que la hizo, ¿y qué otra cosa, hermanos? Y la compuso. Y uno dice, bueno, ¿cómo que la compuso? ¿Qué fue lo que la descompuso? O cuando la hizo descompuesta, la hizo con fallas, con errores. Dios hizo la creación con prueba y error. No, Él lo hizo bueno y lo hizo a la primera. ¿Cuándo ocurrió eso? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Creación original. Pero resulta que Isaías 45:18 nos dice que el Señor la hizo y la compuso. Y si terminamos de leer el verso, dice que no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y ahora, así como estamos pensando en Elohim, en el Dios creador, también tenemos que pensar en qué momento en la Escritura, en esos 66 libros, en qué momento Lucero fue arrojado del cielo. Porque que la tierra haya estado desordenada, vacía y en tinieblas, tuvo que haber sido a consecuencia de algún suceso terrible que haya traído tales consecuencias de esa magnitud, hermanos. Y la única respuesta posible es la caída de Satanás. Ahora, piense usted en qué otra parte del relato bíblico pudo haber caído Satanás. Y les digo, solamente pudo haber ocurrido entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo número 3. Dios hace todo, lleva a cabo toda su creación y la hace perfecta, la hace buena y la hace buena en grande manera. Pero mientras tanto, en el cielo estaban ocurriendo cosas en el corazón de Lucero. Y cuando venimos a la Escritura, y simplemente un día estudiaremos acerca de Satanás, pero pues todos conocemos, todos tenemos en mente el pasaje, por ejemplo, de Isaías capítulo 14, donde dice en el versículo número 12, Isaías 14:12, como caíste del cielo. Ahí está la referencia. O sea, la labor de aquel querubín grande, que hubo tamboriles el día de su creación. Hermanos, un día él fue arrojado a esta tierra. Y dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y aquí está su pecado, y seré semejante al Altísimo. Y verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, no hay otro lugar, hermanos, en la Escritura, y se lo dejo de tarea, para que usted escudriñe, usted ore, y quizás me diga, hermano, ya encontré en qué lugar. Pero yo desde ahora le digo, no hay otro lugar en el cual Satanás haya sido arrojado, sino entre el verso 1 y el verso 3. Así que creo firmemente que el resultado de la caída de Satanás hizo que todo lo que Dios creó se llegara a encontrar en un estado caótico. ¿Cómo? Desordenado, vacío y en tinieblas. Ahora, como Dios todas las cosas que hace, las hace con un propósito. Recuerden lo que dice Isaías 45:18.
no la creó en vano, sino para que fuese habitada la creó. ¿Quién? ¿Quiénes ocupamos esta tierra, hermanos? El reino animal, el reino vegetal y nosotros, los seres humanos. Dios creó todos los demás reinos y enriqueció esta esfera física y puso al hombre como raza en ella para que todos los seres humanos fuésemos hijos de Dios, para que le glorificáramos, para que lo agradáramos, para que le sirviéramos. Ahora, yo les decía al principio, en estos primeros 3 versículos se establece un patrón. Y no solamente es aplicable a la creación, sino también es aplicable a la vida del hombre. ¿Cómo hizo Dios al hombre, hermanos? Dice Eclesiastés, hace unos miércoles atrás leíamos, Eclesiastés 7:29, dice que Dios hizo al hombre recto, pero que el hombre se desvió en muchas perversiones. ¿Cómo hizo al hombre el Señor? Lo hizo con la capacidad de tener una comunión con Él, una relación con Él. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Apareció y se introdujo el pecado en la vida del hombre y esa relación se rompió. Pero Dios creó al hombre bueno y lo creó bueno en grande manera. Pero el diablo hizo su trabajo, el hombre de manera voluntaria cedió, porque el diablo nunca obliga a nadie, y se ve afectada la parte espiritual en la vida del hombre. ¿Y cómo queda la vida del hombre? Desordenada, vacía y en tinieblas. Pero cuando Dios pone manos en el asunto, Él empieza diciendo, como dice el versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Porque en ese mundo caótico que dejó la caída de Satanás, desordenada, vacía en tinieblas, para que Dios empezara a poner orden en lo creado y componerla y restaurarla, lo primero que hizo es que hubiera luz. Y es lo mismo que Dios hace en la vida del ser humano. Para que Dios pueda llenar el vacío de nuestros corazones, para que el Señor pueda poner orden a nuestra vida, lo primero que Él hace en nosotros es que haya luz, la luz del Evangelio de Cristo, la misma luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Hay un viejo himno que así se llama: Jesús es la luz del mundo. Mientras uno no tiene a Cristo en el corazón, uno tiene una vida desordenada, una vida vacía y una vida, hermanos, en tinieblas. Y Dios establece un patrón para esto. Ahora, fíjense, hermanos, cómo Dios ha preparado todo para que la vida del ser humano sea restaurada. Porque con lo que Él había creado, a partir del versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, el Señor nos ha dejado como herencia el relato bíblico de la restauración de lo que Él originalmente había hecho. Empieza con la luz, luego hace la expansión de las aguas, etc. Bueno, pero para la vida del hombre, Dios también prepara un plan de restauración. Y dentro de ese plan, voy a hablar un poco en términos doctrinales. Dentro de ese plan, hermanos, encontramos en la Escritura varias enseñanzas que las voy a llevar por nombre, su nombre doctrinal. Encontramos la doctrina de la redención, la doctrina de la salvación, la doctrina de la vida eterna, la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, la doctrina del arrepentimiento y obviamente otras doctrinas que están asociadas a esas: la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Todas esas son algunas de las doctrinas que Dios preparó para restaurar la vida de todo ser humano. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? Todo pierde sentido, todo pierde su valor si nosotros le damos cabida a una religión. Sí, a una religión. ¿Qué religión es?
la religión de la evolución, porque la evolución es una religión, hermanos. Y de la evolución se desprenden muchas ramas. Una de ellas, creo que todos hemos oído hablar de ella, se llama la selección natural. Y esa religión, esa doctrina, ese dogma, que no solamente fue fundado por Carlos Darwin, es el más conocido por el tema de la selección natural, pero muchos hombres, inclusive antes de él, pugnaron para ser parte de la fe de la vida del hombre. Muchos la llaman la teoría de la evolución, yo la llamo que es una religión, porque se requiere fe para creer lo que la evolución enseña. Se requiere más fe, fíjense lo que les voy a decir, se requiere más fe para creer lo que la evolución enseña y la selección natural que para creer el creacionismo, porque así se llama esto que está aquí en Génesis 1, Génesis 2, Job 38, Job 39, se llama creacionismo. Lo que la Biblia enseña se llama creacionismo, pero se requiere más fe para creer que todo es producto de la casualidad, que han sido caprichos de la misma evolución genética a partir de un caldo de cultivo y vinieron de diferentes etapas de evolución y todo se gesta en el agua y del agua a la tierra y de la tierra a los aires, a los árboles y de los árboles al hombre. Pues hay que tener fe para creer esas cosas. Hasta el día de hoy, nuestros jóvenes en las universidades, en los bachilleratos, varias materias llevan donde está impregnada de esta religión. Porque, hermanos, el día que el ser humano deja de creer en lo que la Biblia dice, de que Dios con el poder de su palabra creó todas las cosas, porque Dios dijo, Dios ordenó, Dios señaló, y dicen, no pudo haber sido así. Tuvo que haber habido una gran catástrofe, un gran accidente, lo que se conoce como el Big Bang, una gran explosión. ¡Bum! Y por arte de magia apareció todo esto. ¡Wow! ¡Qué imaginación! ¡Qué fe se requiere para estas cosas! Y les voy a decir algo, hermanos. Ha sido comprobado una y otra vez que lo que dice la Biblia es verdad. Pero nunca ha sido capaz ningún científico, ningún laboratorio, y miren que les han dedicado miles de millones de dólares a lo largo de la historia, y nunca han podido reproducir en un laboratorio algo que tenga vida. Así que ni siquiera lo que se conoce como la teoría de la evolución debería llamarse teoría, porque para que algo sea teoría tiene que pasar por un proceso hasta llegar a la comprobación. Todo empieza siempre con una hipótesis. Así que para empezar, está mal llamada, porque no deberían decir la teoría de la evolución, deberían de decir la hipótesis de la evolución. La hipótesis. Así que, hermanos, fíjense, yo decía hace un rato, si no conocemos bien Génesis, vamos a tener muchos problemas para conocer bien el resto de la Escritura. Pero ok, ocupémonos, hermanos, en conocer lo mejor que sea posible los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque no solamente nos hablan de la creación, el primer gran evento del cual habla Génesis, sino también nos habla del segundo gran evento, Génesis, la caída del hombre. Porque si todo es producto de la evolución y la selección natural, entonces el hombre no ha pecado. Fíjense la astucia, la sutileza. Si Dios no creó todas las cosas, entonces el hombre no fue creado por Dios. Y entonces el pecado no entró en la vida del hombre.
Díganme si hay sutileza o no hay sutileza en eso. Entonces, si todo es producto de la evolución, el hombre no ha pecado. Y si el hombre no ha pecado, no necesita arrepentimiento. Y si el hombre no ha pecado y no necesita arrepentimiento, no necesita de un Salvador, no necesita a Jesucristo. No necesita que se le sea predicado el arrepentimiento de sus pecados, la confesión de sus pecados. No requiere que le sea predicada la redención, la salvación, la vida eterna, la seguridad de la salvación. No requiere que se le predique acerca del infierno, de Satanás. Todo eso desaparece. Ojalá me esté logrando explicar, hermanos. Por eso hay una lucha. Hay una batalla desgarradora delante de nuestros ojos y nos pasa muchas veces como a la ranita a los cristianos. Porque pocas veces nos interesamos en comprender de que antes que existiera este mundo físico, Dios creó una esfera espiritual. Y cuando este mundo físico fue creado, y fue creado perfectamente, la vida en ese mundo espiritual afectó la vida y la forma en la que originalmente había sido creada esta esfera física. Y me refiero a la caída de Satanás. Satanás ha de haber dicho, listo, se acabaron los planes de Dios, porque Dios hizo la tierra para que fuese habitada. Pero Dios le tenía una sorpresa. Capítulo 1, verso 3 hasta el 31. Y dijo Dios, porque Dios renovó todo lo creado con el poder de su palabra. Así como Dios renovó tu vida con el poder de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque Dios con su palabra lo renueva todo. ¿Acaso nuestra vida fue la misma después de oír la voz de Dios? La respuesta es no. Así lo mismo ocurre con la creación. Ahora, sigo tratando de hacerles una proyección de esa esfera espiritual y la influencia sobre esta esfera física. El hombre fue puesto dentro de esa creación como corona de la creación y con la capacidad espiritual de tener una relación con Dios. ¿Y qué ocurrió? Satanás, estando presente en esta esfera física, él dijo, yo quise ser igual al Altísimo y fui arrojado del cielo. Y Dios con sus manos formó del barro de la tierra, formó un hombre, sopló en él aliento de vida y dice que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo se pondría el diablo? Se pondría contento y decía, Señor, oye, ¿qué cosas haces tú, Señor? Él dijo, bueno, ahora voy a destruir eso que Dios ha creado a su propia imagen. Lo que logró el hombre y yo deseé y no pude. Y es por eso, hermanos, que el hombre permite de manera voluntaria que el pecado se introduzca en su vida. Ahora, otro aspecto que casi olvido esta noche, hermanos, es que el pecado es más viejo que el mismo hombre. Si alguna vez a usted le preguntan, bueno, ¿y el pecado cuándo nació? ¿Nació aquí en la tierra? ¿Nació con Adán? ¿Cómo está el asunto del pecado? No. Cuando Adán nació, el pecado ya llevaba sus ayeres. El pecado aparece primero. ¿Dónde? En el corazón del lucero. Por eso él es arrojado. Él es arrojado y causa el daño ya explicado. Así que, hermanos, hay una corriente de cristianos que creen que producto de todo lo que existe, en parte es producto de la creación y en parte es producto de la evolución. Y eso es un engaño. Esa es otra sutileza del enemigo. No me voy a ocupar hoy en ir señalando cada detalle, pero usted cuenta con su Biblia, lea Génesis 1 y vea cómo el Señor dice, por ejemplo, me cuesta trabajo resistirme a leer, pero dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas, ¿qué?
seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 21. Y creó cosas. Pensemos bien en todas estas cosas y quiero concluir de una manera simple esta noche ya, porque el tiempo se ha alargado. Pero quiero concluir de la manera que ya muchos conocen. No es algo nuevo, pero es algo contundente. Si el creacionismo, si lo que dice la Biblia es mentira, al final de la jornada, al final del día, no va a pasar nada con nosotros. Yo creo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que Dios restauró la tierra. Yo lo creo, que Él creó y permitió y ordenó que se produjeran todas las cosas según su género, según su especie. Pero si al final del día es mentira, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Pero si esto es verdad y tú no crees que Dios es creador de todas las cosas y que el hombre perdió la imagen que Dios le implantó, entonces tú, por no haber creído en esto, habrás rechazado la oportunidad que Dios te da de reconciliarte con Él a través de su Hijo Jesucristo, que Él es el único mediador y el único salvador y el único que dio su vida en rescate por todos nosotros. Y van a entrar inmediatamente en juego todas las doctrinas que te compartí hace un momento: redención, salvación, vida eterna, arrepentimiento, confesión, perdón, misericordia, gracia, amor y muchas enseñanzas o doctrinas que emanan de la palabra del Señor. Así que ojalá que este breve análisis nos pueda abrir más los ojos aún a los hijos de Dios. Uno pudiera imaginarse que la lucha del diablo se centró para que Cristo no llegara a la cruz. Si pensamos así, hermanos, tenemos la mirada muy corta. Vámonos al principio, porque todo depende del principio. Y termino esta tarde de la misma manera como comencé. Si no comprendemos el libro de Génesis, no vamos a comprender el resto de la Escritura. Por eso la iglesia de nuestros días tiene tanto problema, por no conocer la palabra de Dios, por no conocer el libro de Génesis, por no conocer los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Hermanos, hay que leer, ponernos en las manos de Dios y decir: Señor, en tu bendito nombre, Padre, quiero escudriñar tu palabra. Abre mis ojos para poder entender tu ley, para poder entender tu palabra, porque he entendido que es parte de lo que tú me has querido revelar a mí, es parte de mi herencia. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no va a escuchar ese tipo de oraciones? Pero si seguimos siendo indiferentes a la palabra del Señor, seguiremos siendo los mismos hermanos de siempre. No habrá crecimiento en nuestras vidas. Pero además seremos vulnerables espiritualmente a cualquier viento de doctrina. Porque la iglesia, hermanos, entre más se acerque la venida de Cristo, más será atacada por el enemigo. Ya no habrá derramamiento de sangre probablemente, pero seguiremos siendo atacados. Y la Escritura dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Así como tú y yo cada día, unas 2, 3 veces nos sentamos a la mesa para alimentar este cuerpo, pues todos los días vengamos a tomar nuestra porción de alimento espiritual. Es una invitación, hermanos. Hablar de estos temas para mí resulta apasionante. Tan apasionante que un día era tan indiferente con la Escritura hasta que un día me topé con el Salmo 19:7, porque empecé a sentir cargas en mi corazón.
Y ese salmo dice que la ley de Jehová es perfecta. Pero la parte final a mí me capturó. Y esa parte final dice que hace sabio al sencillo. Y tú y yo, hermanos, somos personas sencillas. No sabremos hebreo, no sabemos griego, no sabemos arameo. Pero mira, en nuestra propia lengua, como lo es el español, podemos nosotros accesar a las insondables riquezas que el Señor ha querido revelarnos. Seamos buenos administradores, hermanos, buenos mayordomos con la palabra del Señor. Que no pase un día de nuestra vida sin que nosotros podamos tener contacto con ella. Vamos a orar. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta tarde, nuestro buen Señor, te damos gracias por la bendición, por la oportunidad, por el privilegio que nos das de estar reunidos aquí, a este pequeñísimo grupo de tus hijos, que somos parte del equipo de transmisión, Señor, los días miércoles. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias también por otra parte del equipo que nos dan su apoyo, nos brindan su casa los días domingos, Señor. Ha sido una bendición para mí y sé que también lo ha sido para la vida de la iglesia y lo ha sido también para la vida de aquellos hermanos que tienen acceso a esto que estamos compartiendo, Señor. Es nuestra manera de entregarte una ofrenda, es nuestra manera de escudriñar tu palabra, Padre. Y la única intención que tenemos es que todo sea para honra y gloria de tu nombre, pero también para la edificación de nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, gracias por lo que nos has permitido entregarte esta noche, pero no queremos terminar sin antes volver a poner en tus manos la vida de tu iglesia, Señor, para que una vez terminado todo este proceso, Señor, de la pandemia, tu iglesia pueda salir fortalecida espiritualmente y con convicciones todavía más arraigadas de las que tenía antes de empezar este tiempo, Señor. Hemos venido orando permanentemente por la vida espiritual de tu iglesia y por todas las demás necesidades, Señor, existentes. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el estado anímico, Padre, porque las cosas luego se conjugan y finalmente termina siendo un gran caos, ciertas circunstancias en las cuales a veces nuestra vida se ve rodeada, Señor. Pero tú siempre estás con nosotros, Padre. Nos has demostrado una y otra vez tu eterna fidelidad para con nosotros. Por eso nosotros, Padre, te alabamos y te bendecimos y te decimos gracias, Señor. Y no solamente oramos por la vida de tu iglesia, oramos también por aquellos que no te conocen, Señor. Hay un mundo casi completo alrededor nuestro con una gran necesidad, Señor, pero una gran necesidad de ti, Padre. Un mundo cada vez más lejano, un mundo cada vez más rebelde hacia tus cosas. Pero yo te ruego, Padre, que con tu verdad, con el poder de tu palabra, otros corazones vengan a tus pies, Señor. Así que, Padre, te damos gracias y gracias por permitirnos la bendición de formar parte de esta ofrenda que hoy te hemos entregado, Señor. Te damos gracias. Bendice cada hogar, cada familia. Y que nunca, Señor, haga falta ningún bien en nuestros hogares. Te damos gracias, poderoso Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, nos despedimos, que el Señor nos siga bendiciendo, sigamos orando para que pronto en semáforo naranja podamos regresar a la casa del Señor. Falta poco, no se desanimen. Sigamos orando, compartan estas predicaciones. Si es de bendición, dele like. Y si no es de bendición, también dele like. Dios lo bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el próximo domingo.